buenos días. ¿Qué tal estáis? Cuando me pidieron que... Bueno, yo creo que el debate de si los videojuegos son o no arte, esta conversación que viene desarrollándose durante los últimos años, ya está más que superada desde mi punto de vista. La experiencia artística, como cualquier ser humano experimenta el arte, tiene mucho que ver con su bagaje individual, es una experiencia intransferible. Entonces, mi intención un poco es proponer un par de marcos desde los cuales yo suelo pensar la experiencia artística del videojuego. Uno es muy teórico, otro es experiencial, es eminentemente práctico. Y con esto, bueno, pues tengo la esperanza de incitaros a una cierta reflexión. Luego, bueno, vamos a traerlo por aquí. Voy a empezar por el teórico, que es la chapa, y luego podemos entrar en algo pues, más íntimo. El teórico viene de las palabras de un señor que se llamaba Andrei Tarkovsky. Supongo que la mayoría estaréis más o menos familiarizados con él. Es un cineasta ruso, poeta también, que escribió un hermoso ensayo sobre arte, en el cual habla de que cada tiempo del ser humano, de la sociedad humana, tiene una forma de arte, una manera de expresión artística que nace en ese tiempo gracias a un avance tecnológico y que viene a responder a una necesidad humana de ese momento. Bajo esa definición, ya en la primera vez que lo leí, esto es un texto escrito en los años 70, es interesante por eso, pero bueno, él hacía alusión pues la evolución de la pintura, la evolución de la música, la aparición de la fotografía, su evolución en el cine, como el cine de alguna manera como arte aglomerador, coge de las artes escénicas, de la puesta en escena del teatro, la fotografía, la música, y coge todas esas cosas para hacer una gran coreografía. En ese sentido, el videojuego está obviamente en el centro. No sabría decir, o sea, llevo toda la semana reflexionando sobre ello y la verdad es que no ha llegado a ninguna conclusión, ninguna muy clara al menos, sobre cuál es la necesidad o el rol que viene a llenar el videojuego en la sociedad en la que vivimos actualmente. Tengo la impresión, lo que pasa es que esto puede tener mucho que ver con la manera tan cáustica que yo puedo llegar a tener de ver al ser humano, que tiene que ver con la alienación, con la individualidad, con la sociedad individualista en la que se nos está formando poco a poco, y la necesidad de conectar con los demás, la necesidad de generar empatía. A través del avatar, a través del personaje que nosotros manejamos en un videojuego, nosotros empatizamos con la experiencia de ese personaje, volcando nuestras propias vivencias en las suyas. Y aquí llegamos al segundo marco, el marco de la experiencia, el marco individual. No hace falta irse a representaciones súper complejas, o sea, podríamos empezar por el punto en el que nos hallamos ahora y hablamos, por ejemplo, de The Last of Us 2, que es ese prodigio técnico, además una pirueta narrativa extensísima. Pero te puedes ir muchísimo antes. Yo, por ejemplo, me remito, pero además, perdonad que hago un inciso aquí transversal, está la idea de la imaginación. Antes, cuando los videojuegos eran pocos píxeles y pocos colores y muy pocas líneas de sonido, hablo de la NES, mi primera consola, de la Super, una edad dorada para mi gusto, la representación daba lo justo para que nosotros pudiéramos completar el cuadro. Por ejemplo, no sé si conocéis el Secret of Mana, es un juego de Square, de hace 94 me parece que era. Es uno de mis juegos favoritos, entre otras cosas, porque fue una de las primeras experiencias narrativas a las que yo me enfrenté. O sea, obviamente pues había jugado los Marios, había un juego por la NES que se llamaba Little Samson, que sin palabras, porque no tenía ni una palabra, explicaba una historia relativamente compleja en la cual 4 héroes de diferentes etnias, bueno, de razas de hecho, eran llamados a cumplir una misión y había un gran viaje, etc. Pero el primer juego con el que yo experimenté una narración compleja, digamos, fue el Secret of Mana. Pese a todo, era un juego que estaba representado, pues eso, en esa vista pseudo-cenital, que tenía ese estilo de RPG
hacen daño. Y claro, al final pues, había una bronca entre dos personajes y tú lo que veías en realidad era un maquequito así, con muy poca animación, que se acercaba a otro y le daba como un cabezazo, pero ¿sabes? Como cuando mueves una figurita con el After Effects, pues eso. Y allí, en realidad, lo que estabas viendo era un choque súper emocional en el cual había un conflicto de intereses tremendo entre esos dos personajes y te daba pues para rellenar. A partir de ese momento, en mi experiencia, bueno, pues, en general tiendo a la fantasía como método de evasión, pero también como método para entender la realidad. A partir de esa experiencia yo entendí que el videojuego podía llevarnos a sitios mucho más chulos que al mero ocio o al mero desafío mecánico. Sin embargo, luego vinieron las 3D. Y eso fue no diré una putada, pero sí fue un hard reset para mi gusto, porque hubo que reconfigurar el lenguaje visual a través del cual se contaban cosas en el videojuego. Es decir, no sé cuán conscientes sois de la época Saturn, PlayStation, Nintendo 64, pero en ese momento la movida era horrible. Las texturas eran como una aberración cromática, los polígonos se salían de sitio a la mitad de las veces. Era jodido. Aún así, se llegó a sitios increíbles. Quiero decir, el primer Silent Hill es de PlayStation, que le quiten lo bailado. O sea, sí, es un juego totalmente vigente a día de hoy. Una capacidad para, pues, a través de todos los recursos que tiene, desde lo visual, lo narrativo, lo sonoro. Es una experiencia que te coge por las entrañas. Pero digamos que hubo un pequeño impasse ahí, en el que a mí me da la sensación, al menos, de que la industria estuvo como buscando su camino una vez más y buscando los nuevos códigos que le iban a permitir. Pues. Esto es interesante. Luego, si os acordáis, pues en la época Play 3, Xbox 360, vino la época del vómito, que era cuando todo eran colores grises o marrones o verdes y era todo como muy enfermizo. Tienes como el lado bueno de Gears of War y el lado malo de Kane and Lynch, esos dos polos. Pero me estoy desviando, perdonad. La cuestión es que desde ese momento pues, uno encuentra en el videojuego maneras de conectar con la expresión artística de otros individuos, lo cual me llevó a querer hacer videojuegos. Concretamente, y va a ser un topicazo, concretamente cuando jugué por primera vez a Ico, al primer juego del Team Ico, el Fumito Ueda y compañía, ese fue el momento en el que para mí fue la epifanía, ¿no? De, hostia, aquí puedes hacer algo más. Sobre todo, sin más no, porque la mecánica era el mensaje y viceversa. Eso es, digamos, si toda forma de expresión artística tiene algo que es único e inherente a esa forma, por ejemplo, en el cine tienes el montaje, es algo que lo separa del resto de las artes. La pregunta natural que uno tiene que hacerse, yo creo, es ¿cuál es el aspecto del videojuego que es único a la hora de apelar a la persona que lo está recibiendo o en este caso que está interactuando con ello? Como medio interactivo, ese aspecto es la mecánica. Quizás lo más difícil de lograr a la hora de crear un videojuego coherente es hacer que mecánica y mensaje se fusionen en uno. Como cuando en el cine se habla en la escritura de guión en particular, se habla de lo más difícil es escribir una escena en la cual avancen al mismo tiempo los personajes y la trama. Este para mí es la analogía del videojuego. ¿Y por qué estoy llegando a esto y haciendo como el círculo completo? Porque si los videojuegos son la forma de expresión artística que corresponde a nuestro tiempo y están llamados a conectar con nosotros, a suplir, a llenar un vacío, a apelar a una necesidad, probablemente es a través de lo mecánico que expresarán ese potencial. Ejemplos. En el propio Ico,
Cuando, bueno, ¿estáis familiarizados con ICO? Veo algunos sí, otros no. Bueno, en esencia es como una aventura así como muy bonita, un punto esotérico, en el cual un chavalín se descubre a sí mismo encerrado en un castillo, en el cual encuentra una chica también encarcelada, y juntos pues tratan de huir de ese inmenso castillo. La cuestión es que para avanzar ella no te va siguiendo, sino que tú tienes que cogerle de la mano. Para cogerle de la mano constantemente tienes que mantener pulsado uno de los gatillos. Es como un ejemplo súper emblemático. O sea, esto su creador ha hablado largo y tendido de cómo pretendía que el hecho de que tú tengas que hacer ese esfuerzo mecánico, esa fuerza constante que tienes que ejercer sobre el botón, sea un recordatorio constante de ese otro personaje del que estás cuidando, de ese otro ser virtual con el que estás generando una relación. Más ejemplos. ¿Habéis jugado a qué fue de Edith Finch? Sí, ¿os suena? Bueno, un título indie en el cual a través de una serie de viñetas, de episodios, se propone repasar la historia de toda una familia, toda una saga. Lo bonito es que más allá de contarse, digamos, el vehículo principal es lo que se llama un walking simulator, básicamente un juego en primera persona en el que no hay una interacción agresiva o violenta ni con el entorno ni con lo demás, sino que se basa en exploración, es un tempo más meditativo. Pero en el momento en el que vienes a aproximarte a la historia de uno de estos personajes de esa saga familiar que estás descubriendo, se te presenta una suerte de minijuego o una pantalla en la cual interactúas de una manera diferente y con la mecánica que se te plantea en ese momento, normalmente son cosas muy sencillitas, es desde... Hay uno en el que estás en un columpio y la mecánica consiste en ganar inercia, ganar momentum, balanceando el columpio y tienes como un juego de ritmo, tienes que simultanear el movimiento de la palanca con el movimiento del balancín. Hay otro, por ejemplo, estás en una cadena de procesamiento de pescado y te está retratando el descenso a la locura de una persona a través de la rutina. Es especialmente conmovedor para mí, esto es muy crudo. Perdonadme el spoiler, pero lo necesito para ilustrar. Lo que va sucediendo es que, bueno, imaginaos una perspectiva en primera persona, pues se debería haber preparado diapositivas para ilustrar estas cosas, pero no se me ocurrió, perdón. Pues imaginad, cerrad los ojos, imaginaos que tenéis delante una cadena, una de estas pasarelas a través de las cuales pues, te van pasando los piezos de pescado y tú, con el control de ambas manos, tienes pues, que cogerlo, despedazarlo, cogerlo y despedazarlo. Y vas repitiendo ese acto mecánico de las cadenas de montaje. Este personaje, del que ya te pusieron en antecedentes, que era como el talante artístico de la familia, el carácter soñador. De hecho es muy bonito porque llegas a su recuerdo, llegando a su habitación, y su habitación está como en un ala perdida en la esquina más alejada de la casa, está llena de pinturas psicodélicas, está llena de colores fluorescentes, ves alusiones, que sí, setas mágicas por aquí, que sí, un poco de hierba por allá. Bueno, ya ves ese tipo de sensibilidad expresada ahí, también ves los cómics que le gustan, sus libros, Y la cuestión es que tienes por ahí delante pasando un pescado tras otro, siempre es el mismo pescado, siempre lo cortas de la misma manera. Y de repente, según esa tarea mecánica se va volviendo casi hipnótica o soporífera, según lo quieras vivir, empiezan a aparecer como pequeñas divergencias en ese patrón. Y empieza a aparecer pues, un muñequito que camina por ahí y se mete entre el pescado. Y poco a poco se va degenerando lo que va pasando ante tus ojos. Se van acumulando pescados, se convierte en un batiburrillo, llega a ser bastante... Bueno, a mí me resultó angustioso, era como muy desagradable, parecen muchas cabezas de pescado cortadas de golpe. Bueno. En fin, que con todo esto, mecánicamente, están logrando que empatices con la manera de sentir de ese personaje que están expresando de una manera extremadamente poética para mi gusto, lo que ciertas formas de trabajo pueden hacer con ciertas maneras de ciertos caracteres humanos.
La mecánica. Cuando hicimos Outer Light, es un videojuego que hice con 3 o 4 compañeros, uno de ellos lo tenéis allí sentado al fondo. Cuando hicimos este juego, partíamos de una idea atmosférica. No queríamos tanto contar una historia en sí misma, como transmitir una sensación. Esta sensación partía de 2 ideas. Una está en una canción de Soundgarden, que habla de la persona que la interpreta, habla de que quiere convertirse en árbol. Y de una película que se llama Pastoral, To Die in the Country. Es una película de los años 70 japonesa, que bueno, está muy influenciada por el teatro no, por el surrealismo y por el dadaísmo también. Y tiene un cierto toque a Shoei Maruo, ¿os suena? Autor de cómic underground japonés. Bueno, este hombre hace un cómic como muy visceral, normalmente tiene una carga erótica y violenta muy heavy, pero siempre está puesto esos elementos al servicio de crear una sensación de intranquilidad, como de hacerte un nudo en el estómago, básicamente. Un poco las premisas de las que partimos el primer día que nos sentamos a hablar sobre este proyecto era transmitir esa sensación, ese desasosiego. Y a partir de ahí pues hicimos germinar el proyecto. Básicamente lo conectamos con la idea del ciclo vital de un bosque moribundo y esa atmósfera crepuscular, como un otoño perpetuo que se cierne sobre ese espacio. Si tuvimos más o menos éxito, pues depende de la experiencia de cada uno. Personalmente, creo que fallamos a la hora de mecánicamente plasmar esa sensación que pretendíamos transmitir, pero con el resto de los elementos que nos ofrece el medio, con lo visual, con la música, con lo escrito, creo que hicimos un trabajo relativamente justo a la hora de acercar todas esas ideas. Y hasta aquí mis reflexiones. Espero que no haya sido muchísima chapa. Y os dejo con Isa. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo me llamo Isabel Fernández. En primer lugar, perdonad que no os hable en gallego. Llevo 10 años viviendo aquí, pero aún lo hablo fatal. Entonces, mis disculpas, me encantaría hacerlo en gallego. Bueno, pues eso, me llamo Isabel y desde hace como 7 años me dedico a hacer música para diferentes proyectos multimedia, proyectos muy diferentes, de dibujos animados, docus, piezas de artista, publi o, bueno, videojuegos. No soy músico en realidad, porque soy licenciada en Humanidades, no tengo formación musical ninguna, pero desde los 16 años he tocado en grupos, siempre he estado ahí metidilla haciendo discos, y tampoco soy gamer, o sea, no sé qué hago aquí, pero, o sea, me interesa muchísimo la dimensión artística de los juegos. Creo que los videojuegos son como el espacio digital por excelencia que aglutina todas las artes ahora mismo. Y como friki de la música y fan del arte, pues me encantan muchísimas bandas sonoras, la de Ico, por ejemplo, o Secret of Mana es de mis favoritas. Entonces, pues sí, pues creo que hay esa parte me interesa un montón. Jugué mucho adolescente, pero ya no juego. Y bueno, cuando me mudé aquí a Vigo, soy vasca, y me mudé aquí a Vigo, empecé un proyecto de música electrónica que tiene así muchas armonías, muchas voces, y paralelamente a esto me empezaron a salir encargos de hacer música para otras personas, y al final pues como esto ha seguido teniendo continuidad y nos han seguido pidiendo cosas, pues me alié con José Vázquez, que tenía los estudios Pastor aquí en Vigo, y hicimos Catbeat. Entonces, os voy a hablar un poco de la música en los videojuegos a través de mi experiencia. Solo he hecho este videojuego y la banda sonora de este juego y de su juguete. Pero es mi única experiencia, pero ha sido como una bendición para mí porque ha tenido un recorrido súper bonito y
y bueno, supe hablar de la música a través de Carpet, o sea, de Melvins World, que creo que lo que voy a decir se puede extrapolar a cualquier banda sonora, y si no es así me corregís. En 2016 me llamaron los fundadores de Melbot, que es un estudio indie de unos chicos de Valencia, están afincados en Barcelona, y me dijeron que tenían la idea de... Ellos venían de Novorama y otro trabajaba en HP en San Francisco, querían formar su propio estudio y tenían la idea de hacer un juego que tuviera una parte física, que tuviera un huevito, un juguete. Y entonces, pues yo obviamente les dije que sí, porque para mí, bueno, sentí infinita gratitud de que me dieran esa oportunidad. Creo que las personas que dan la primera oportunidad, o sea, son un gran bienvenidos sean, y gracias a ellos pues me metí en este mundo. Entonces, os voy a poner simplemente el tráiler para que entendáis un poco luego lo que voy a ir explicando, ¿vale? A ver si... Peggy 3. Entonces, bueno, inicialmente ellos eso, me contactaron y yo hice un pitch que es como el documento que presentas a los inversores. Ellos necesitaban financiación, ¿no?, para llevar esto a cabo. Entonces, esto fue en 2016 y en 2018 ganaron el PlayStation Talents. Y entonces a partir de ahí tuvimos 7 meses para hacer todo el juego. No sufrí eso que llamabais ayer crunch, porque el productor fue como que nos puso súper bien los plazos y la verdad que trabajamos muy a gusto. Entonces, al ganar esto, estuvo como un año en exclusiva en Playlink y ahora ya está en Nintendo Switch y en diferentes plataformas, o sea, en dispositivos móviles. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hace la música? La música inicialmente, fundamentalmente, lo que hace es como dotar de vida, ¿no? Darle vida y darnos información sobre toda la parte visual que tenemos delante. Nos dice cómo respiran esos personajes, cómo respira el ambiente de ese mundo y genera sensaciones. Hay juegos pues, como Ico, por ejemplo, que creo que la música lo que hace es transmitir cierto desasosiego. Un juego de terror lo que va a hacer es mantenerte con tensión, con incertidumbre, con miedo. No sé, Animal Crossing, lo que hace la banda sonora es como sentirte que estás ahí en tu finca, tranquilamente, ¿no? Es como música lounge, super chill. Y aquí lo que se me pidió es primero que el juego transmitiese pues cierta emoción, cierta tensión, pero que representase un mundo súper luminoso, súper positivo. Los protagonistas se supone que son las criaturas que transmiten las buenas vibraciones en Internet y luchan contra unos virus que encarnan a los trolls de Internet. Entonces el juego tenía que ser eso, súper positivo, como explosiones de alegría y no excesivamente cute ni ñoño, sino que tenía que ser bonito y alegre. Entonces, bueno, eso es lo que intenté.
creo que la música, eso, aparte de generar sensaciones, ¿no? Lo que te hace es imbuirte en el juego, entrar en el juego y favorecer, por tanto, la jugabilidad, y luego también nutre la narrativa del juego. Por ejemplo, a la hora de hacer la producción, de elegir como la paleta de sonidos y de ritmos que vas a utilizar, creo que pues no puede ser algo random, aleatorio, que eliges, esto me mola, esto no. Por ejemplo, en el caso de, aquí hay las músicas, ¿no? Que tienen los diferentes niveles, las diferentes pantallas, hay un mundo que es la playa, donde pues flotan donuts, flotan heladitos, banana splits, y es como un mundo caluroso. Entonces, para esto elegimos una paleta de sonidos, casi todos son sonidos de las islas, los ritmos son pues ritmos procedentes de la diáspora jamaicana o reggae o dub, cosas así. En cambio, en el mundo hay otro mundo que es el mundo del arte, es un mundo como más nocturno, rollo luces de neón, colores mucho más oscuros. Entonces, para esto la producción que utilizamos fue más de electrónica contemporánea, con ritmos quebrados tipo Aphex Twin, o los sintes tipo Rusty. Siempre para cada mundo me daban como un mood board con los colores, la paleta de colores que tenía cada nivel, los referentes y la iconografía que iba asociada a cada nivel. Luego hay otro mundo que es el de los deportes, que para este hicimos una música así como un poco épica, rollo la película Carros de Fuego, que la banda sonora es de Vangelis, mezclada con sonidos chiptune y arcade. Entonces eso, creo que es muy importante la producción, porque genera texturas, genera sensaciones y favorece eso en nutrir toda la narrativa que lleva el juego. Luego hay otro tipo de músicas que son, al margen de las músicas, ¿no? Que son la banda sonora de los mundos y los niveles, que son las músicas que confirman acciones, son músicas y efectos. Pues una música para si mueres, si ganas, si pierdes, si coges una llave, si coges un bonus. Entonces, este tipo de músicas creo que es importante que no interrumpan el juego, que tengan coherencia con todo ese mundo que estás creando. Y en el caso de las de ganar, yo intenté que fueran súper pegadizas para que te dé mucha alegría ganar, ¿no? Y quieras ganar siempre y quieras volver a escucharlas. Luego, para el juguete, en cambio, hice unas músicas muy diferentes, porque el juguete es, digamos, como un útero, ¿no? Es sonido de cigoto, y ahí pues lo que tenía que haber era un rollo ambient, de textura, pues de estar así en el útero materno, en silencio y como en super paz. Aquí esto no tiene nada que ver con las del juego. Y luego hicimos todos los efectos. Esto fue súper laborioso, porque yo tenía experiencia poniendo voces en Hora de Aventuras, que canto algunas canciones de los personajes favoritos y había tenido que cambiar mi voz, pero es que aquí tenía que hacer eran 3 familias diferentes con 10 personajes por familia, y tenía que hacer todos sus llantos, sus olas, sus adiós, sus muertes, sus risas, un montón de voces. Entonces lo que optamos fue, nos inventamos un idioma a base de sonidos y de notas, y las voces pues las tratamos digitalmente, utilizamos algunos samples también mezclados con mi voz, y así, y fue bastante divertido, o sea, fue lo más laborioso, pero fue muy divertido porque, por ejemplo, cuando los virus atacaban había un ataque que era lanzamiento de mocos, y eso me lo tomé súper en serio y nos echamos muchas risas en el estudio. Y bueno, luego creo que una función para mí es como la más importante de la banda sonora, es la experiencia estética y el valor artístico de la banda sonora, ¿no? Que intentar hacer pues buenas canciones, que tengan una producción interesante y curiosa, porque esto lo que va a hacer es aportarle al juego pues consistencia, identidad, el jugador lo va a valorar, ¿no? Hay muchos juegos arruinados por una banda sonora ratonera que te revienta la cabeza y que da asco jugar. En cambio,
eso pues creo que es lo que es eso, añade como cohesión a todo el mundo que se ha creado, favorece la jugabilidad, aporta información a la narrativa, da como más credibilidad y eso, y que cualquier jugador va a valorar la experiencia estética y que se haya puesto un esfuerzo en todo eso, no coger la primera música que suena por ahí. Aquí os he puesto algunas de mis bandas sonoras favoritas. Y para acabar, pues simplemente quería recomendaros pues a 3 de mis ídolos de las bandas sonoras que como que a mí me iluminan y me dan fuerzas, que tengo de role models, ¿no? Porque ser mujer también es, o sea, que me diera la oportunidad de hacer esto siendo mujer, pues desgraciadamente ser mujer aún es un hándicap en el mundo de la música y en el mundo en general. Entonces, aquí os voy a poner a Yoko Shimomura, que seguro que muchos la conocéis, porque hizo la banda de Street Fighter 2 o de Luigi y Mario, y es como una leyenda en el mundo de los videojuegos. Luego, Wendy Carlos, que esta anciana que tenéis aquí, hizo la banda sonora de Tron y de las pelis de Kubrick, de El Resplandor y de La Naranja Mecánica. Es una de las precursoras de los sintetizadores, del sintetizador Moog, y es una mujer increíble que aún está viva, debería recibir mucho más reconocimiento. Y luego Susan Ciani, que también favoreció la creación de este sinte que se llama Bucla, y es también como el artífice de un sonido muy emblemático. Hizo las publis de Atari en los 80 y de Coca-Cola, y su sonido es como que sigue súper vivo, y artistas como James Ferraro o One Tricks Point Never creo que están muy influidos por su trabajo. Y nada más. Muchas gracias a todos por escuchar, gracias a Nelo por todo lo que has dicho, a Miguel por invitarnos, y no sé si queréis comentar algo. Ahora tenemos que preparar una ronda de preguntas. Sí. Mira, voy a empezar yo, si no os importa, porque me estaba surgiendo una duda según hablabas, que me estaba preguntando, a la hora de crear los efectos de sonido, las vocecicas, etc., los que hablabas, ¿cómo, o sea, te lo planteaste como a nivel armónico para que encajase con...? Sí, claro, o sea, tiene que eso, que no interrumpirte el juego, ¿no? Estar como que de repente no suena y una cosa súper... A ver, depende, no, porque hay un momento en el que el juego si gana el virus, empieza a glitchear todo, y ahí sí, ahí es lo que suena es en plan súper disonante y espantoso. Pero sí, en general es como que intentas que esté dentro, ¿no? Que fluya con la música de fondo. Sí. Bueno, ¿y a alguien le gustaría preguntar, comentar algo? Dudar luego, sugerencias, amenazas. Yo tengo... ¿Qué recomendaríais a la gente que tenga inquietudes artísticas como vosotros que quisieran entrar en este sector? ¿En qué sentido lo dices? ¿Qué hacer con mi vida? Tengo 18 años. ¿Qué hago con esto? Bueno, yo creo que lo bonito del mundo en el que vivimos y de cómo está planteado las cosas es que no existe un solo camino. Es decir, puedes llegar, pues, tanto en mi caso como en el de Isa, yo creo que ambos hemos llegado casi como colateralmente al mundo de los videojuegos, ¿no? Como simplemente nos interesa la expresión artística, nos interesan los medios a través de los cuales expresarte las nuevas formas, etc. Y acabas llegando ahí. Si lo que una persona desea específicamente es meterse en el mundo de los videojuegos, bueno, pues está desde el camino académico hasta... Claro, es que todo, no es lo mismo alguien que quiera ser programador, alguien que quiera escribir guión para videojuegos, alguien que quiera ilustrar videojuegos, alguien que quiera modelar en 3D. Entonces, pues, entiendo. ¿Qué quiere hacer música? Hacerla. No sé, o sea, es que suscribo lo que ha dicho Nelo de que hay un montón de caminos que seguir. Pues nada, empaparte, ¿no? De las cosas que pasan,
ser una esponjita y querer siempre estar en continuo proceso de aprendizaje, eso no tiene fin. No sé, yo creo que hacerla y no sucumbir, o sea, hay que ser fuerte y no sucumbir a toda la mierda que nos rodea, ¿no? De tendencias y cosas más superficiales que muchas veces te tiran para atrás y dices, guau, no lo estoy petando, pero en realidad es que eso es, no toda esa presión que hay hoy en día del éxito, de todo eso es muy relativo. Yo creo que el éxito es pues eso, hacer lo que tú quieres y hacer lo que te gusta en la medida de lo posible. Entonces, no sucumbir a eso y nada, seguir tu camino, tirar para adelante y no parar de aprender, creo. Me acuerdo cuando a uno de los chicos que fue uno de mis mentores como animador, una persona que me enseñó un montonazo, cuando él, estábamos trabajando en una película, él era director de animación, y hubo un momento en el cual me acuerdo que le conté, pues sí, estoy con unos colegas, tal, estamos empezando a hacer este proyecto, y me dijo una frase, me dijo, tío, me encanta que me digas que estáis haciendo esto, porque todo lo que pase a partir de esto va a ser bueno. Y en el momento yo creo que no entendí muy guay a qué se refería, pero con el tiempo me di cuenta de que hablaba un poco de lo que tú estás diciendo, ¿no? Haz algo para que la rueda empiece a girar y inevitablemente cualquier cosa que pase a partir de ahí va a hacer que avances en la dirección en la que ya tira ese propio proyecto. Entonces es como, haz cosas para que las cosas se muevan. Venir no viene nunca a ti, yo creo. ¿Alguna más? ¿Cómo veis la llegada o no de la realidad virtual? Si os parece un tema interesante. Yo no tengo muy claro que vaya a llegar tan pronto como nos están anunciando, pero el tema de videojuegos. Sí, a nivel de experiencias, pero a nivel de jugar, yo creo que aún no se está perdiendo tanto que aún va a tardar. Y lo digo incluso por experiencias como el cine 3D, que se ha venido abajo, como el Socio y el Manifiesto, ¿no? Y bueno, no sé si la realidad virtual os parece algo de, pues mira, yo estoy deseando hacer algo para la realidad virtual, ¿cómo lo veis? Pues yo personalmente he jugado muy poquito con realidad virtual porque no dispongo de los medios, pero la vez que lo probé en casa de un colega me puso una demo de estas que era una cosa de estar al lado de una hoguera y venían zombies y como moreadas y tal, o sea, me tuve que quitar el casco porque me estaba volviendo loco, quita bicho. Claro, por ejemplo, no he jugado el Half-Life Alyx, o sea, es que dicen que es como primera muestra real de aquí hay un juego de verdad hecho para realidad virtual. O sea, he visto cosas, pero entiendo que la experiencia no puedes imitarlo, o sea, tienes que experimentarlo para saber exactamente de qué va la movida. Luego, es que como todo medio es interesante y tiene cosas que puedes hacer. El tío de Another World, el Erin Chahi, sacó hace poco un juego que se llama Paper Beast, que a mí ya solo las capturas que he visto y el imaginario visual que plantea es como una cosa súper loca, eso de como monstruos de origamis preciosos, monstruos de origamis y claro, pues, joder, al final esa idea de estar ahí, eso es el poco contacto que he tenido con la realidad virtual, realmente he alucinado de la sensación. Una vez también probé un programa que era como un programa de dibujo virtual, dibujados como con luz, tienes una varita mágica, trabajas de luz, pero eran tridimensionales y eso. Realmente las posibilidades son vastísimas. ¿Cuánto va a tardar en implementarse o no? Claro, es una tecnología relativamente joven, es cara, todo tarda. Igual no es ni un año, ni 2, ni 10, pero tarde o temprano será más accesible y se podrá ir a ella. Y será explotada y saldrán cosas maravillosas de ahí. Sí, y a nivel de la música, claro, será un súper desafío porque habrá que panear todos los sonidos, o sea, puede ser una nueva experiencia súper diferente y tener que aprender un montón de movidas nuevas de programa y de todo y puede estar muy bien.
Yo solo probé una vez un colega que trabaja en Samsung y me agobió un montón, tío. No sé, a ver si dentro de un tiempo... sí, mejor. Yo lo que estoy más preocupada es por la inteligencia artificial en el mundo de la música, porque ya se está oyendo ahí, ¿sabes? Motores y algoritmos que replican a los Beatles, a Travis Scott perfectamente, nos van a quitar el trabajo. Pensar que la inspiración no es imitable. Ya, pero sabe Dios, igual en 10 años ya es imitable. Cuando logren imitar el error, ¿no? Claro, ahí está. Hay una. Bueno, pues nada, agradeceros que hayáis estado aquí.